Empezamos Sí, entonces. ya está. Bien, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias René, Fabricio por la organización. David Ross, gran amigo, el mejor fotógrafo quizá de América. Gracias por ser tú el enlace para que me invitaran. Un saludo, Memo Rentería. Y aquí el tema que tenemos que desarrollar es cuál es el perfil de los candidatos a partir de ahora, a partir de esta época de crisis caracterizada por el COVID-19. Primero, tenemos que decirlo, los tiempos de crisis exigen solidaridad. A final de cuentas, eso termina siendo la parte más importante para entender que lo que la ciudadanía está esperando es mucha cercanía con sus gobernantes. Y las crisis exigen respuestas sensibles y solidarias. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Pues que todavía los políticos de siempre nos siguen hablando retóricamente y con mucha demagogia. Y eso en una crisis es imperdonable porque se traduce en graves riesgos para la población, tanto en la parte de salud como en la parte económica. El patrimonio de la gente está en riesgo. Y es entonces donde vemos que el COVID-19 ha exhibido a los políticos, porque ellos terminan siendo rebasados por la realidad cotidiana cuando no están preparados para poder enfrentar las contingencias. Y las contingencias se responden, a final de cuentas, con mucha sensibilidad. Eso es quizás lo que está faltando hoy. Aquí vemos, por ejemplo, 3 presidentes que tienen los más altos índices de uno, incluso de los índices del mundo, que es Donald Trump. Estados Unidos es el país con mayor número de muertes, pero también podemos decir que Brasil, que es el presidente Bolsonaro quien ha estado llevando pues la directriz del enfoque, y lo vimos hoy en la mañana, como incluso en una entrevista se quitó el cubrebocas, dio positivo al COVID y sin embargo siguió haciendo campaña, igual como ha estado haciendo el presidente López Obrador de México. O sea, esto nos habla de algo, nos habla de entender la realidad con una dimensión totalmente, pues, no correcta para los tiempos que estamos viviendo. Y aquí tendríamos que hablar que el impacto de la crisis, los 3 lo minimizaron desde el inicio. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos trae su proyecto político y su proyecto político era mucho más importante que lo que suceda a la sociedad. Y eso hoy la sociedad lo está reclamando a ellos. Y qué curioso que los 3 pertenezcan a diferentes pues plataformas ideológicas. Trump, a final de cuentas, un empresario exitoso, sin experiencia en el ámbito gubernamental, ni tampoco en el político, nunca tuvo ningún cargo, siempre fue empresario de los bienes raíces, metido un poco en la televisión, pues vamos a decir que es el prototipo del neoliberal, pero a su vez la misma actitud ante el COVID la dio López Obrador, un hombre de izquierda con muchos años pretendiendo llegar al poder, ganó arrasadoramente y sin embargo hoy con la crisis que estamos viviendo epidemiológica, más la crisis económica que se ve venir con el desempleo que se está esperando, está empezando a tener problemas. Y Bolsonaro, a su vez, ¿qué es? Es un hombre totalmente de derecha, un exmilitar o seguramente militar en retiro, que se ha mofado casi del coronavirus, hablando de que es una simple gripa. Y eso que a él ya le dio. Aquí, ¿qué nos indica esto? Pues que la contienda política a partir de ahora ya no es ideológica. Los candidatos que quieran hacer una campaña sustentando todo su planteamiento en la parte ideológica están
fuera de época. Lo que hoy va a empezar a contar definitivamente es esta capacidad de representar las inquietudes de la gente, del ciudadano, y esto a final de cuentas nos está hablando de liderazgo, nos remite al tema de un liderazgo social primeramente y que llega a verse reflejado en el liderazgo público. Y aquí yo muestro la imagen del presidente Obama porque su campaña fue enfocada a que definitivamente él prometía el cambio. Un cambio que la gente creyó por pertenecer él a una minoría étnica, pero el cambio pues no llegó porque él fue, hay que decirlo, un gran presidente, un gran estadista, pero un estadista que a final de cuentas siguió la línea tradicional. Por eso fue que el pueblo norteamericano seguramente votó por Trump, para entender y experimentar un cambio totalmente radical. Lo que hoy está en cambio es la plataforma política total y absolutamente. La gente ya no quiere políticos, quiere a final de cuentas encontrar líderes. Por tanto, el candidato a partir de ahora, como Memo mencionó, ya no puede seguir pensando en las campañas tradicionales, las campañas en la calle, donde toca la puerta y le abre una familia, donde hace los grandes mítines en tiempos como los actuales. Es impensable que pueda seguirse dando este tipo de campañas. Las campañas ahora tendrán que ser diferentes. Hay que reinventar las campañas políticas, pero antes hay que reinventar el papel y el rol del candidato. El candidato ya no es el político tradicional. Aquí lo que está esperando la gente, que lleguen líderes que ocupen los espacios que hasta ahora tienen los políticos tradicionales. Por eso vemos que el contexto de hoy, a final de cuentas, es de una crisis global de liderazgos políticos. La sociedad ha cambiado, la sociedad exige, la sociedad no cree ya en los políticos, sobre todo en los que siguen llevando esta misma pues, forma de vincularse con la sociedad tradicional. Tenemos que recordar que tradicionalmente el poder político pues era obtenido interactuando con la gente y sus necesidades, como en la calle, haciendo labor política proselitista. Y cada quien, hasta que llegaba el momento en que un partido político se fijaba en un líder natural que ya traía seguidores en cualquiera de los ámbitos, en el universitario. Muchos de los grandes políticos de hoy pues iniciaron como líderes universitarios o en su escuela, o líderes en el sector campesino. Puede ser líderes obreros, como el caso del presidente Lula. O sea, siempre el liderazgo tradicional permitió que terminara capitalizándose en un partido político, y el partido político prestaba, a final de cuentas, pues su franquicia, su nombre, y arropaba a un líder que se convertía a partir de ese momento en un político que iba a estar pues siendo arropado a lo largo de una campaña hasta llegar al poder. ¿Qué ha sucedido hoy? Hoy lo que vemos es que cualquier persona se puede convertir en líder. ¿Por qué? Pues porque ya existen las redes sociales. Las redes sociales cambiaron todo el panorama. Qué curioso que muchos gobernantes ya ni siquiera traigan una trayectoria política. Lo mencionábamos del presidente Trump, pero también vemos que, que el presidente Jimmy Morales, que encabezó el gobierno de Guatemala. Vemos también el caso, por ejemplo, aquí en México, de un gobernador que fue futbolista de la selección nacional, Cuauhtémoc Blanco. O sea, ya y los partidos están saliendo a buscar líderes sociales que les puedan responder ante las expectativas de la ciudadanía.
Por lo tanto, hay que construir hoy, que ese es el tema de esta charla a la que nos invitaron, pues debe construirse una identidad nueva, vinculada al liderazgo social y no al ejercicio del poder, que es lo que toda la gente, todos los votantes, todos los ciudadanos vemos cuando alguien nos dice la palabra político. Al pensar en la identidad de un político, nos estamos imaginando alguien que ejerce poder, que ejerce autoridad y que lo que quiere es eso, es tener la capacidad de mover la realidad e incluso pues de gobernar. En cambio, hoy estamos viendo, y aquí por eso puse esta fotografía, dos líderes sociales de México, un país sumido en graves problemas de seguridad, sobre todo con pues la problemática de los cárteles, y ambos han tenido en sus familias víctimas que uno de ellos es Julián Levarón, que su familia ha sido constantemente hostigada por los cárteles allá en el norte de México, y Javier Sicilia, el llamado poeta, perdió a su hijo también a manos de los criminales. ¿Y qué hicieron? Tomaron transformaron el dolor de una pérdida en una misión social y se lanzaron a final de cuentas a tratar de encabezar un movimiento a favor pues de la paz y de que el Estado mexicano brinde protección al ciudadano. Esto es lo que estamos viendo hoy. Ya la gente no quiere candidatos con el perfil de políticos, está esperando encontrarse con gente que entienda sus necesidades, que conecte con sus expectativas, que vea la realidad como la que ellos ven. Y es que a partir del mundo, cómo ha evolucionado, pues vemos que la tecnología y la globalización son los grandes actores que hoy han cambiado pues, nuestros hábitos de vida, nuestro estilo de vida, nuestras expectativas e incluso nuestros valores, y nos han permitido generar una ciudadanía interconectada. Por eso vemos que hoy el liderazgo personal se genera en las redes sociales, liderando causas sociales. Los youtubers, por poner un ejemplo, que un youtuber que de repente termina teniendo 2 millones de seguidores, 5, 10, o el caso de Chumel Torres, por ejemplo, que ese Chumel, incluso es un youtuber que logró ser contratado por CNN, la cadena de televisión, para dar noticieros con humor, pero con un humor muy particular, centrado en la política, mofándose de la política contemporánea a final de cuentas, y terminó siendo, pues, enfrentando al sistema político mexicano, pues terminó convirtiéndose en un líder que quizá pudiera el día de mañana, si se dan las condiciones, ejercer un rol importante ya como político. Hoy el camino para llegar al ámbito político definitivamente va a ser el que el individuo, sin necesidad de un partido político, logre tener los seguidores de tal forma que tenga ascendiente sobre la sociedad, y esto permita pues que un partido se interese en arroparlo, en darle su infraestructura y convertirlo en un gobernante. Y aquí es lo que debemos entender entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hoy los líderes deben liderar causas sociales importantes. Porque hoy vemos también que las redes sociales han impactado el modo de ejercer el liderazgo. Primeramente, vemos que los dispositivos que todos traemos,
que ya se han popularizado, que a partir de lo que fue un teléfono originalmente, luego con una cámara, después casi una computadora, o sea, tienen todas las funciones de una laptop, nos pueden conectar a las redes sociales. Esto le ha dado poder al ciudadano. Y el ciudadano, a final de cuentas, hoy es quien está vigilando su vida privada, y entonces se vuelve muy importante identificar qué es lo que el ciudadano quisiera. El ciudadano lo que está esperando es encontrar alguien que le entienda y que su prioridad sean ellos, y no como el político tradicional que generalmente buscaba el poder para fines personales. La gente pública hoy es vigilada constantemente, por eso se han vuelto tan vulnerables los políticos tradicionales, porque precisamente ya no tienen ese poder absoluto, porque hoy su vida se ha desgastado su autoridad moral por estar sobreexpuestos a la vista del ciudadano. En cambio, las nuevas generaciones no tienen pasado que comprometa su reputación y por tanto su credibilidad. Y hoy tenemos que entender que lo que ha debilitado a los políticos tradicionales es precisamente que han perdido credibilidad. La credibilidad de ellos terminó siendo exhibida a partir pues, de todos estos caminos tortuosos a los que son en los que llegan a llevarlo al poder. Las alianzas, las acciones, la gente que le ha ayudado, muchas veces gente que no tiene buena reputación, y esto los debilita. Incluso la búsqueda a veces de financiamiento los compromete y los debilita. Por tanto, hay que entender que la reputación sana, convertida en parte de la identidad, es precisamente la que da la fuerza y la credibilidad a un líder para poder llegar al poder político. Y aquí quisiera simplemente hacer un paréntesis. Cuando hablamos de identidad, ¿qué es la identidad? La identidad se conforma, y aquí es donde entra el concepto de posicionamiento, que es a lo que me he especializado en los últimos años, teniendo de socios a Al Ries y a Jack Trout, los creadores del concepto posicionamiento, como lo mencionó David. Vemos que la identidad tiene estas dos facetas. Uno es esta forma, esta personalidad con la cual nos identifica la gente, pero esto es a través de nuestras acciones, a través de lo que proyectamos, y se vuelve muy importante decir que también la imagen visual, una buena fotografía, un buen video, la imagen de los políticos, desde ahí empiezan, cuando están bien manejada, a generar confianza. La gente es muy perceptiva a partir de lo que recibe e interpreta si alguien es confiable o no. Porque hay que entender que el poder ya no es suficiente para gobernar. El poder se puede heredar, como lo recibió Maduro, pero no el liderazgo. El liderazgo se construye personalmente, de modo individual, a través de nuestra conducta, a través de credibilidad, a través de generar confianza. Porque el liderazgo es lo que legitima al poder y a la autoridad. Por eso vemos gobernantes débiles enfrentados con sectores importantes de su sociedad, porque son incapaces de aglutinar a toda la ciudadanía hacia un proyecto único de país, hacia una visión homogénea de un proyecto de país, porque les está faltando esto, la legitimidad, pero generalizada. No lo hacen y terminan por eso posicionándose como los buenos ante un segmento que les sigue, y buscando siempre tener como contraparte a los malos. Eso es la política del pasado. La credibilidad, a final de cuentas, pues es la esencia del liderazgo. Y así, del mismo modo, podemos decir que
Del mismo modo en que la credibilidad de un mensaje la da la credibilidad del emisor, y esto lo estamos viendo en esta era de las fake news, donde lo primero que hacemos cuando nos llega por el WhatsApp algún meme, alguna noticia, es tratar de identificar quién lo dijo, porque dependiendo de quién lo dijo, puede ser creíble o no creíble. Cada vez es menor el número de personas que toman por válido todo lo que les llega. Esto va a ser una tendencia que va a ir creciendo. La incredulidad es generalizada hoy y la desconfianza también. Y cada vez más la credibilidad que tenga el emisor va a terminar dando la credibilidad al mensaje. Igual que el liderazgo, las promesas de campaña de un candidato tienen que ver con su propia credibilidad. Y es que es muy importante el liderazgo porque permite influir positivamente en los demás. Es el grado de influencia. Una cosa es el poder a final de cuentas se impone, se puede imponer hasta por la fuerza. El poder se puede imponer de modo condigno, como decía John Kenneth Galbraith en su libro La anatomía del poder, ¿no? El poder se puede imponer, pero la legitimidad que nace del deseo de la gente de ser guiado por alguien a quien le dan toda su confianza para tomar decisiones, no tiene precio. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque en realidad el líder social, pues es un guía. Y aquí hay que entender también que la generosidad, o sea, nadie puede obtener liderazgo si no tiene, a final de cuentas, algo que dar a la sociedad, si no tiene aportaciones. La gente a partir de ahora siempre va a ser muy cautelosa en ver qué nos ofrece. No están pensando en qué nos dio cuando fue candidato antes, cuando gobernó antes. Está siempre pensando qué va a hacer por la sociedad de ahora en adelante. Y esto implica en los líderes del futuro, en los gobernantes del futuro, una visión de servicio social. El poder político en el futuro se construirá a partir de sembrar confianza y credibilidad. Y aquí diríamos que ya llegando casi al final de la presentación, el liderazgo social hoy nace de tener una causa o una misión que el líder encabeza. Encontrar causas que liderar pueden ser cualquiera. Puede ser desde los derechos humanos, la ecología, la salud, la educación, puede ser causas específicas de una comunidad, relacionadas con la problemática a resolver por otra comunidad. O sea, causas puede ser la inseguridad como la que vivimos hoy, puede ser la parte de buscar bonanza económica. Causas hay muchas. El líder tiene que encontrar una y esa va a terminar convirtiéndose en su identidad, y es cuando entonces el candidato, si logra asimilar la identidad de un líder social, va a poder ganar una elección. Y con esta lámina quisiera terminar. Pues yo diría que es algo así como el círculo virtuoso de liderazgo. Primero, debe nacer todo de una causa social. Una causa social que tenga amplia representatividad ante un grupo social que termina siguiéndolo, apoyándolo, creyendo en él, y entre más amplio sea este grupo, más incrementan las posibilidades de que un líder llegue a gobernar. Después es tener una propuesta, pero la propuesta debe ser la versión muy clara, muy digerible y entendible fácilmente y sin muchos conceptos, muy claramente manejado, la forma en la cual una causa termina llegando a ser comunicable. Después viene el plan estratégico.
O sea, de nada sirve tener una propuesta si va a terminar en un documento que va a estar, o en una carpeta de computadora que va a terminar guardada. La causa debe llegar a un plan estratégico que es el rumbo hacia dónde se va a ir. Y el plan táctico, a final de cuentas, cuáles son las acciones con las cuales vamos a poder llegar a cumplir en los objetivos de esta causa social. Y con esto pues doy terminado mi presentación. Aquí están mis datos de contacto y este es el libro Liderazgo de Masas en la Era de las Redes Sociales, de editorial Urano, del cual, bueno, es un libro que yo publiqué hace 5 años y del cual pues he derivado la presentación que les acabo de hacer. Muchas gracias por su atención. René,